tres aspectos del llamado de Dios. Así que como introducción me gustaría darle tres definiciones. Primero, ¿qué es el llamado? Bien, usted seguramente haya escuchado muchas veces eso de tú tienes un llamado, Dios tiene un llamado para tu vida. Bien, un llamado o el llamado de Dios es la invitación de Dios al hombre para cumplir su propósito. Entonces, ¿qué es el propósito? Bien, el propósito es la intención original con la que algo o alguien es diseñado y luego hecho. Ahora bien, otra definición, ¿qué es el éxito? El éxito es cumplir nuestro propósito. Por tanto, para ser exitosos necesitamos conocer el propósito, y esto sucede cuando Dios revela su llamado. O sea que usted y yo tenemos un propósito, pero para poder cumplirlo necesitamos conocerlo. Para poder conocerlo necesitamos que nos sea revelado, es decir, necesitamos recibir nuestro llamado. El primer aspecto del llamado de Dios para su vida es que usted debe ser procesado para conocer su llamado. ¿Tenemos un llamado? Claro que sí. Dios te invita a que cumpla su voluntad, pero no vas a poder conocerlo hasta que no pases por un proceso. Así que como dice Romanos 12 del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Dice, ¿para qué? Le voy a repetir. Tienes que hacer todo esto para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tú no puedes conocer la voluntad de Dios si primero no pasas a este proceso. Tu propósito se te va a revelar cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando tú no te conformas a lo que allá afuera te quieren poner como una mentalidad conformista del mundo. Y cuando tú continuamente eres transformado. Y solamente cuando tú eres transformado, tu mentalidad continuamente es transformada, entonces estás preparado para que tu llamado te sea revelado. Es decir, hasta que tu mentalidad no sea preparada, hasta que tú no pases el proceso de preparación, Dios no te puede revelar tu propósito. Da igual que tu mentor quiera orar por ti, da igual que tú vengas todos los días a la iglesia, da igual que cantes en el coro, da igual lo que tú hagas. Si tu mentalidad no ha sido renovada, tú no estás preparado para que el propósito de Dios se te revele. Lo primero que tenemos que caminar es en sacrificio continuo. Un hijo de Dios, un creyente, un cristiano que no viva en continuo sacrificio jamás va a poder cumplir su propósito en la tierra. Sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo salvo, pero no va a ser exitoso en cumplir su propósito. Por tanto, si tú quieres realmente cumplir aquello para lo cual fuiste diseñado, comienza a caminar en sacrificio. Además, dice que no te conformes a este siglo, no te conformes a esta época, no te conformes al sistema o corriente de pensamientos que el mundo nos quiere dar la forma, que el mundo nos quiere poner como molde. Es decir, no permitas que el molde de las esferas de influencia del mundo te den una forma. No puedes permitir que el diseño de Dios se deforme por causa del mundo. Sino que además de que no debes conformarte, tienes que ser transformado. ¿Y cómo eres transformado? A través de la renovación de tu entendimiento. ¿Y por qué la Biblia? La Biblia es clara y la Biblia es muy directa. ¿Por qué necesitas tener una mentalidad renovada continuamente? Porque con una mentalidad que no ha sido renovada es imposible que a ti se te revele tu llamado. Vas a escuchar todas las voces que te dicen que vas a fracasar, que necesitas hacer aquello, que tienes que encajar con este grupo, que tienes que hacer allí, que tienes que ir allá. Y tu mentalidad está tan llena que como no ha sido transformada, Dios no puede revelar su llamado a tu vida.
no puede hacerte la invitación a que cumplas ese propósito. Porque aunque Él quiera, tú no vas a estar disponible para poder escucharla y mucho menos digerirla y mucho menos disponerte a hacerlo. Así que el primer aspecto del llamado de Dios es que tú y yo necesitamos ser procesados. Segundo aspecto del llamado de Dios, usted tiene que comprometerse. Segundo aspecto, usted tiene que comprometerse a cumplir con su llamado. La palabra de Dios enseña en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 23. Y Jesús decía a todos, ¿a cuántos? Bien, y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Hasta ahora, usted solamente pasó un proceso para poder conocer la voluntad de Dios. Pero una vez que su llamado le es revelado, ahora comienza lo interesante. Ahora usted tiene que comenzar a caminar en propósito. Porque de nada vale que Dios le revele su propósito si usted no comienza a cumplir con los requisitos que su llamado requiere. Y aquí es donde es crucial el nivel de compromiso. Y yo tomo a Jesús como ejemplo, porque entiendo que hay muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia en los cuales debemos vernos reflejados. Pero el máximo ejemplo para nosotros siempre tiene que ser Jesús. Y en cuanto a compromiso y propósito, no existe un solo hombre en la tierra que nos enseñe más acerca de cómo caminar en propósito. Cuando Jesús vivió en la tierra como hombre, lo hizo siendo un hombre sujeto a la voluntad de Dios y dependiente del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir su asignación en la tierra. Podríamos decir que el propósito de Jesús hubiese sido cumplir todas las profecías mesiánicas. Y Jesús podía haberse quedado simplemente con haber sanado enfermos, con haber sanado y restaurado a los quebrantados de corazón. Jesús podía haberse quedado solo con la predicación del evangelio del reino. Pero en realidad todo eso formaba parte de su asignación en la tierra, pero ese no era su propósito. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículos del 22 al 28, el propósito de Jesús era esencialmente entregar su vida en la cruz por usted y por mí. Hebreos 7, 22 al 28 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Diga conmigo, pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Escuche bien. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Escuche, el propósito de Jesús era morir en una cruz. Y si Él hubiera hecho todo lo demás que formaba parte de su asignación, hubiera sido un gran profeta, hubiera sido una persona que hubiera marcado la historia. Pero usted y yo no seríamos salvos. Pero la Biblia enseña que el propósito de Jesús era ser el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo.
El propósito de Jesús en la tierra era ofrecer un único sacrificio por todos, para que la humanidad pudiera recibir la salvación. Si Jesús solamente hubiera hecho todo lo demás, no hubiese cumplido su propósito en la tierra. Se hubiera quedado a medio camino. Desde la eternidad en la que Él habitaba con Dios el Padre, Jesús conocía su propósito. Jesús voluntariamente entró en el proceso que yo le acabo de decir. El proceso comienza por disponerse para el sacrificio, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El mayor ejemplo de sacrificio fue el de Jesús. Y no solamente en la cruz, no solamente morir en una cruz, sino despojarse de toda la divinidad, de ser el Hijo de Dios y convertirse en un hombre, entrar en la matriz de una mujer, nacer siendo débil, presentó ya su cuerpo desde que nació como un sacrificio. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, toma a Jesús como tu mejor ejemplo y sigue sus pasos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y aquí viene la clave de todo. Escúcheme atentamente. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, pero además no solamente obedeció, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Ahora bien, ¿cuáles son las tres verdades que Dios nos quiere decir a través de esta escritura con respecto a nuestro propósito? Primero, Dios espera que sigamos el ejemplo de Jesús. Porque dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Al igual que Jesús, tenemos un destino diseñado por Dios y Él tiene que ser nuestro ejemplo. Pero escucha, debe salir de ti, porque muchos cristianos, muchos creyentes fracasan en cumplir su propósito porque esperan que sea Dios el que dé el primer paso. Y déjame decirte que Él ya lo hizo todo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora es tu momento de tomar su ejemplo. Ahora, número 2, la obediencia. Esto te lo puedes anotar. La obediencia es el camino al éxito en el llamado de Dios. Porque enseña, haciéndose obediente hasta la muerte. El propósito de Dios es perfecto y demanda nuestra obediencia. Y la obediencia implica morir a mis propios deseos en beneficio del llamado de Dios. Número 3, no es lo mismo obedecer algunas veces que hacerse obediente. Número 3, el lugar desde donde cumplimos nuestro propósito es la cruz. Porque la Biblia enseña que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se refiere solo al instrumento que usaron para clavarlo. Se refiere a que en la cruz es el lugar donde nosotros tenemos el intercambio divino con Dios. Porque la cruz es el lugar donde rendimos nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios. Y recuerde, la voluntad de Dios para su vida es su llamado. Muchas veces, ¿qué es el llamado de Dios? Sencillo, el llamado de Dios es la voluntad de Dios para su vida revelada. Así que vemos cómo Jesús, nuestro mayor ejemplo, decidió entrar voluntariamente en su proceso para cumplir su propósito. Pero no consistía solo en traer un mensaje de arrepentimiento y manifestar las señales del reino de Dios en la tierra,
sino que el propósito de Dios era morir en una cruz por los pecados de la humanidad. Y para conseguirlo, tuvo que hacerse obediente hasta el último momento de su llamado. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen, la Biblia enseña que Jesús no quería morir en la cruz. ¿Usted sabía eso? Jesús no quería morir en la cruz. Así como usted y yo muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. En la antesala del momento en el que Jesús iba a cumplir su propósito, el día anterior, Jesús se planta en el Getsemaní y allí tiene una conversación con su Padre, como seguramente tú has tenido muchas veces, y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía lo que le iba a costar cumplir su propósito. Pero Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús nos está demostrando que era un hombre que tenía su propia voluntad, que también tenía sus propios deseos, que también tenía miedo, que también no quería sufrir ese dolor. Pero también nos enseña que para cumplir nuestro propósito necesitamos rendir nuestra voluntad hasta el final, no solo al principio. Usted no va a poder cumplir su propósito si hace las cosas, o mejor dicho, si obedece a medias. Porque la obediencia a medias es desobediencia. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús después de haber cumplido prácticamente todo lo que había venido a hacer en la tierra. Había sanado enfermos, había liberado endemoniados, había predicado el evangelio del reino, había hecho discípulos, había hecho todo. Parecía que ya lo había cumplido todo. Pero Jesús conocía su propósito. Y él sabía que ahí no terminaba todo. Él sabía que necesitaba, al igual que usted y yo, correr a esa cruz. Y hasta el momento en que él no fuera a esa cruz, él no iba a cumplir su propósito. Y déjame que te diga que hasta el momento en que tú no tomes tu cruz, no vas a cumplir tu propósito. El propósito de Jesús en la tierra no sería completo hasta que entregara su vida en la cruz. Y Jesús no quería enfrentarse a aquello porque sabía lo difícil que sería, pero él decidió rendir su voluntad a Dios y obedecer a su llamado por encima de su voluntad. Es decir, cuando Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, él estaba dando a entender que no quería experimentar el sufrimiento de la cruz. Pero cuando dijo: no sea como yo quiero, sino como tú, entonces rindió su voluntad y decidió obedecer la voluntad de Dios. Ahora usted ya sabe cuál fue el compromiso de Jesús con su llamado y que debemos seguir su ejemplo para cumplir nuestro propósito. Por tanto, debemos entender que la obediencia es el único camino al éxito en su llamado y que su propósito en la tierra solo se va a cumplir cuando vayas voluntariamente a la cruz.